Mesa de análisis. Bueno, pues estamos esta mañana lluviosa mañana en la Ciudad de México. Bueno, ha estado tremendo el tema de las lluvias. Es algo más que un simple comentario. Hemos visto, desde luego, pues todas las afectaciones que han tenido lugar en los últimos días. Y aquí al domingo seguirá lloviendo, nos decían las autoridades capitalinas. Y bueno, pues en esta mañana lluviosa, saludo con enorme gusto, como siempre, a nuestros queridos Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza. Hola, Fabricio. Buenos días y bienvenido. Buen viernes. Buenos días, Carmen. Buenos días, Ana Lilia. Hola, Ana Lilia. Buen día, Carmen, Fabricio y para todo el auditorio. Muy buen día. Buenos días a los dos, gracias. Y bueno, empezamos la mesa un poco tarde de lo que normalmente la empezamos, pero fue culpa de Daniel Izárraga, de Juan Omar Fierro y de Sebastián Barragán. Nos detuvimos en este caso, desde luego, que nos importa muchísimo por sus implicaciones, que es el caso, Ana Lilia, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y esta noticia que el viernes dio hoy hace 8 días, la fiscal Ernestina Godoy, pues vamos a ver a dónde llega el asunto, vamos a ver qué tipo de resultado hay de la revisión que se está haciendo sobre el tipo de investigación que se realizó sobre el caso Gutiérrez de la Torre. Ana Lilia. Sí, Carmen, a mí me gustaría primero destacar la valía que tiene dentro del periodismo las técnicas de investigación como las que se aplicaron para esa cobertura periodística. Como bien ha descrito Daniel Izárraga, el periodismo encubierto, la infiltración, es una de las técnicas de investigación, diría yo, de las más complicadas que se aplican a nivel mundial. Recuerdo una charla que nos dio en México el alemán Günter Wallraff, a quien ubicamos en las escuelas de periodismo como uno de los maestros del periodismo encubierto. Y él destacaba que aplicar este tipo de técnicas tenía riesgos. Él decía que sería temerario aplicarlo en México, que él quizá no se atrevería por los poderes fácticos. Por eso yo quiero destacar esta parte de la investigación. Muy pocas veces hemos visto aplicar este tipo de técnicas de manera tan contundente como se logró en la investigación que difundió el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias. Ahora, es muy importante que se reabra la investigación por los alcances que esto puede tener, no solo en los hechos tan contundentes que se comprobaron, que se expusieron en la investigación periodística, donde se probó el uso de recursos públicos para financiar una red de prostitución al interior del PRI. La investigación, escuchamos en su momento y recordamos ahora testimonios tan contundentes donde las chicas que eran reclutadas decían, ¿y puedo decir que trabajo para el PRI? Sí, puedes decir. Es decir, cada hecho se fue comprobando y solo la exposición pública de eso debió generar una investigación a profundidad, debió generar la aplicación de la ley por los cauces judiciales. En cambio, lo que tuvimos fue un encubrimiento y el encubrimiento se convirtió en cómplice, no solo del mal uso de recursos públicos, sino cómplice de la revictimización a quienes denunciaron esas malas prácticas. Por eso, la posibilidad que hoy se presenta de que se llegue a fondo en este caso, ya en el orden de la Procuración de Justicia, es tan relevante. Los primeros demandantes de un proceso puntual, cuando se difundió la investigación periodística, los primeros ofendidos debían haber sido los priistas ante prácticas tan deslenables como las que se expusieron con hechos tan contundentes en esa investigación. Pero quedó como un ejemplo
no solo de la profunda corrupción al interior de los partidos, sino del mal uso de las instituciones para el encubrimiento. Por eso es tan destacable que ahora la autoridad busque llegar a fondo en este caso, pero también nos debe llevar a una reflexión de la manera en que se han usado los recursos públicos por parte de los partidos políticos. Como define Giovanni Sartori, los partidos son un instrumento para lograr beneficios colectivos, son un instrumento para representar al pueblo y vincular al pueblo a un gobierno. Y pues yo me pregunto si con personajes como Gutiérrez de la Torre y con ese tipo de prácticas es como los priistas se ven representados. Hoy los colegas Daniel Izárraga, Juan Omar Fierro y todos quienes participaron en esa investigación han recordado hechos contundentes sobre este encubrimiento que hubo sobre personajes como Sandra Vaca, a quien se identifica como la reclutadora de Gutiérrez de la Torre, y que luego de esa investigación periodística, pues no solo fue protegida como diputada local, sino que hasta se le designó en la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y en el Congreso local. De ese tamaño fue el encubrimiento, de ese tamaño fue la impunidad. Sí, fue una cosa impresionante ese nombramiento. Recordamos cuando tomó protesta, era una cosa, un desafío, ¿no? Al final de cuentas. Era una muestra, Carmen, de el tipo de corrupción también al interior de las propias instituciones, de la impunidad que privaba no solo al interior de los partidos, sino pues del poder judicial también en ese encubrimiento, y en el Congreso al designar a alguien con ese perfil, y después de que se habían expuesto estos hechos tan lamentables de la forma de actuar al interior del partido. Fabricio, ¿cómo ves esta historia y el momento que se vive? Porque al final es un punto de quiebre. No es cualquier cosa que la fiscal Godoy haya salido, como decía yo hace rato, a dar el mensaje que dio. O sea, puso un énfasis respecto al tipo de investigación que se hizo y desde luego tendrá que dilucidarse la responsabilidad de cada quien. Sí, yo creo que es un punto de quiebre, como dices, de un encubrimiento, ahora sí que a los ojos de todos, porque no había manera de que este reportaje no tuviera consecuencias judiciales, y efectivamente hubo un encubrimiento de parte de las autoridades judiciales para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional, a esta facción del PRI en el Distrito Federal, que siempre ha sido casi lo peor del PRI, y nos pone a pensar, efectivamente, como dice Ana Lilia, en el uso de los recursos que se le dan a los partidos políticos. Los partidos políticos han resultado de todo menos representantes de la sociedad. Han resultado que venden sobrecitos de soya, que son lavadores de dinero, que reciben sobornos por sus votos en el legislativo, y en el caso de Gutiérrez de la Torre, trata de personas y prostitución. En eso se convirtió el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, y sí me parece relevante no solamente lo que dijo Ernestina Godoy, sino que lo haya retomado la propia jefa de gobierno en un intento por acabar con la impunidad y estos regímenes de excepción a los que muchos personajes como Gutiérrez de la Torre y todas sus habilitadoras se sentían, digamos, con derechos de poder hacer lo que fuera en niveles ya criminales, en niveles de delito, porque tenían la cobertura de ser un partido político, ¿no? Creo que es importante y sí puede ser un punto de quiebre, ¿no?
debe ser un punto de quiebre y bueno, pues vamos a ver lo que vayan informando las propias autoridades, bueno, en la medida que se pueda informar, porque es una investigación judicial, pero bueno, ya el hecho de que la fiscal y la jefa de gobierno hayan expuesto lo que expusieron hace unos días es muy importante. Así que bueno, déjenme, Fabricio, Ana Lilia, hacer un alto. Mandamos saludos a las estaciones de radio abierta en Grupo Radio Centro en la República Mexicana. Hacemos este resumen de noticias, un corte y volvemos en esta mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana, regresamos Fabricio, Ana Lilia, pues en la revisión y el análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en estos momentos. Por supuesto, un tema pues importante, tiene que ver con el mensaje, con la exposición de motivos, que esa es la expresión que se usa, la exposición de motivos entregada para el tema de la consulta, de formular una pregunta para preguntarle a los mexicanos y mexicanas si están de acuerdo o no que se abran procesos en relación a las gestiones. Bueno, aquí el tema es en el antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes de México de 1988 a la fecha, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, todos los expresidentes vivos, bueno, pues estarían en esta consulta, que de realizarse, pues tendría estas implicaciones todavía desconocidas, porque al final de cuentas, una vez que se diga sí o no, pues viene la pregunta de qué sigue al respecto de todo esto. Así que esto va ya en ruta de que la Suprema Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar, revise esto y haga un proyecto para ponerlo a consideración de los ministros y determinen si esa pregunta que formuló el Ejecutivo tiene o no la base constitucional necesaria para entonces poder con ella convocar a la gente a decir sí o no. ¿Cómo viste y cómo has visto y cómo ves, Ana Lilia, este tema, desde luego polémico y que genera pues una discusión importante? Carmen, yo considero que si la Corte dice que no es procedente, se estaría privando a la ciudadanía de una oportunidad histórica que representa el solo hecho de expresar su opinión sobre políticas públicas, sobre la manera en la que se condujo este país durante por lo menos 3 décadas. Porque pienso que el solo hecho de que la ciudadanía exponga su opinión al respecto ya tiene un valor. Creo que este ejercicio del derecho constitucional a la consulta ciudadana sentaría un precedente que podría ser histórico, no solo por el resultado que de ella se derive, sino para crear conciencia de la participación ciudadana en sí. Y esto es, creo, muy importante porque enviaría un poderoso mensaje a la clase gobernante, a los servidores públicos, que es la obligación a la rendición de cuentas, algo que hasta estos momentos no se ha hecho efectivo en el caso de los expresidentes y de muchos servidores públicos. De manera que la sola consulta sentaría un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio de poder, conductas cuyos costos hemos pagado por muchos años, y también sentaría un precedente de que no habrá más encubrimiento, ese encubrimiento que históricamente gobierno tras gobierno se ha hecho de la clase política. Si resulta que el resultado puede ser vinculante para ser procesado en las instancias correspondientes, rompería con los pactos de impunidad. Respecto a la exposición de motivos, hay algunos argumentos que yo destacaría, como la masiva privatización de los recursos públicos. En términos generales, el desmantelamiento de los bienes públicos para beneficio de muy pocos, y esos muy pocos vinculados de muchas maneras a esa misma clase política
que validó desde las privatizaciones hasta el mal uso que se hizo por muchos años de los recursos públicos, el desmantelamiento de las paraestatales, las masivas privatizaciones de bienes y empresas públicos, el gran desfalco que significó el FOBAPROA, que sigue representando, pues según las cifras oficiales, ya se pagaron a los bancos 700,000 millones de pesos por bonos del FOBAPROA, y se nos recuerda en esa exposición de motivos, y esa deuda pública que asciende a cerca de 2 billones de pesos, terminará de pagarse hasta el año 2070, es decir, hasta dentro de medio siglo. El sistemático saqueo y malversación de los recursos de la nación es un poderoso argumento, me parece, como lo es también las fallidas políticas gubernamentales que ahondaron en las desigualdades, que simularon el combate a la pobreza y peor aún que utilizaron la pobreza para el saqueo. Y voy a citar solo un ejemplo, el uso que se le dio a programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en vez de estar enfocado a ellos se usó de manera simulada para desvío de recursos. Ese es un botón de muestra del mal uso de estos programas, pero también dentro de los argumentos se plantea el uso de las instituciones para permitir desde ahí la operación y crecimiento exponencial del crimen organizado, que generó que se exacerbara la violencia, la criminalidad, el forzado desplazamiento interno, que en muchas zonas del país es un foco rojo. Hoy mismo se hablaba, por ejemplo, en la conferencia mañanera de lo que está ocurriendo en Chiapas, que yo destacaría como uno de los principales focos rojos que se tienen actualmente. Y en síntesis, creo que la exposición de motivos pues se quedan muy cortos frente a los agravios por los cuales se debía someter a la justicia a esos expresidentes. Y lo tenemos claro quienes hemos investigado a fondo ese mal uso que se hizo de los recursos públicos, esas consecuencias que se tuvo de las fallidas estrategias de gobernar, Carmen. Recuperamos, Fabricio, antes de escucharte este fragmento de lo que plantea López Obrador y de la pregunta en específico, y regresamos contigo. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Primero, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional.
Bueno, este es un fragmento. Nos quedamos con la pregunta ahí pendiente, Fabricio, pero bueno, pues la hemos comentado muy ampliamente en esos días. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, yo creo que se establece un corte histórico con respecto a una historia de sangre, de dolor, de saqueo, de corrupción rampante en estos años que se señala, digamos, desde el fraude de Salinas de Gortari hasta la compra de la elección por parte de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pasando por el sangriento sexenio de Calderón, la deuda brutal, como decía Ana Lilia, del Fobaproa de Zedillo, la corrupción del gobierno de Fox con sus familiares directos. Se trata de, no como dicen los renuentes abogados a la consulta, que dicen que, pues que bastaría aplicar la ley y ya, que no se necesita ninguna consulta. No, justo pierden de vista que se trata del derecho a saber. Eso es lo que está en el fondo de la consulta, de que sepamos qué fue lo que pasó, cómo están conectados estos hechos de violencia, estos hechos de corrupción y estos saqueos al país, y que se dé un corte con respecto al pasado, ¿no? Y que haya no solamente el fin de la impunidad, porque se enjuiciarían estos sexenios y a sus principales redes, sino también la posibilidad de que no se repita esta situación, estos delitos, estos crímenes, algunos de lesa humanidad, como el caso de Felipe Calderón, que no se repitan y que se pueda recabar en la medida de lo posible, en el caso de la corrupción, la parte del dinero que corresponde. Ha sido muy insistente el presidente en esta idea de recuperar el dinero. Ahora, hay por otra parte, en otra vía, que a mí me conmovió muchísimo, que el 15 de septiembre por la noche la gran imagen fuera los chavos con las cajas, con las 2.700.000 firmas que recabaron para el juicio contra los presidentes, con sus cubrebocas, celebrando que habían llegado en solo 2 semanas a recopilar esa cantidad de firmas, en un contexto, digamos, de una enorme indignación. Yo estaba leyendo los correos electrónicos que mandaban los que estaban recabando firmas en Veracruz, en Oaxaca, en Cancún, ¿no? Que decían, bueno, es que no hay camión, pero entonces me van a dar un aventón, ¿no? Para entregar las firmas a tiempo. Y eso de que empezaron a llegar las firmas de los estados a el local de la calle de Tepeji, de esta iniciativa ciudadana tan exitosa, encabezada por Damián Alcázar y Omar García, entre otros. Me pareció también muy conmovedor que fuera Omar García, el sobreviviente de Ayotzinapa, el que diera la cara para hacer este corte, de decir, ya no más este tipo de saqueos, ya no más la sangre que dejó el sexenio de Calderón y el de Peña, ya no más las Casas Blancas, ya no queremos eso, ¿no? Me pareció muy conmovedor que ese fuera la gran imagen, digamos, de nuestro 15 de septiembre en la pandemia. Ni más ni menos, pues ahí está uno de los grandes temas en este momento, Fabricio, Ana Lilia. Permítanme detener para cerrar la mesa también en este tema que está, bueno, causando un debate en redes sociales, en Twitter, sobre el desplegado de ayer, entre ayer y hoy, este desplegado que pues están firmando 650 personas, en donde se plantean pues señalamientos al presidente López Obrador. Con un discurso le acusan de permanente estigmatización y difamación en contra de lo que él llama adversarios. El presidente pues está socavando la libertad de expresión, dicen los firmantes de este comunicado difundido ayer y que ahora pues está generando este debate fuerte en las redes sociales. Los firmantes
exhortan a que pare esta acción, ya que no se alimenta el rencor desde esta tribuna, sino que el odio llegue, sin que el odio, es decir, no se alimenta el rencor desde la tribuna presidencial sin que el odio llegue al río alguna vez. La libertad de expresión está bajo asedio en México, con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama a sus adversarios, y al hacerlo, dicen aquí los que firman, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante, y aseguran que el presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Agregan ahí que sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno, y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país, dice este desplegado, este comunicado. Hablan de un desprecio a la lucha de las mujeres y el feminismo. Ha despreciado, dicen los que firman, el presidente también el dolor de las víctimas por la violencia, y que ha ignorado los reclamos ambientalistas, lesionando presupuestalmente a los organismos autónomos y tratado de humillar al Poder Judicial. Ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas, y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos por último que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. Y bueno, pues cierran con esta frase que ya mencioné, que es: no se alimente el rencor desde esta tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Esto tiene que parar, es el mensaje que dejan estas personas que firman este desplegado. Ana Lilia, Fabricio, bueno, pues cerremos la mesa con esta expresión pública. ¿Qué piensas, Ana Lilia, de lo que va involucrado en todo esto? Carmen, la libertad de expresión es un derecho inherente al desarrollo de la civilización. Conceptos como el de democracia no se pueden entender sin el libre ejercicio de este. En México, recordemos que este derecho está garantizado por la Constitución, específicamente en el artículo 6, y que toca al Estado garantizar el libre ejercicio del derecho a la información. Muy importante recordar que al Estado le toca garantizar ese derecho, porque ateniéndonos a lo que mandata la Constitución, pues las descalificaciones desde la investidura presidencial tienen un alto impacto. Quienes en otros momentos, quienes en distintas circunstancias hemos enfrentado acoso de toda índole por ejercer ese derecho, por ejercer nuestro oficio como periodistas, y de manera inherente el derecho de la sociedad a estar informada, el derecho a saber, tenemos muy claro lo que representa también el riesgo de la autocensura. Los señalamientos, las descalificaciones, las etiquetas no abonan a la libre difusión de ideas, no abonan a la libre expresión. Cada agravio a un periodista pues se debe considerar como un agravio a la sociedad, pero también toca a los medios hacerse cargo de su responsabilidad de informar de manera objetiva, con rigor periodístico, y naturalmente que las noticias falsas, que los montajes no son prácticas de periodismo, no pueden llamarse periodismo, y de eso tienen que hacerse cargo también quienes los difunden. Hoy mismo en el programa se ha recordado episodios en los cuales hubo prensa que actuó como corresponsable de malas prácticas. Recordemos esa falsa existencia de la niña Frida Sofía, a la que la principal televisora de este país dio amplia cobertura, y no hubo un reconocimiento de esos errores. Recordamos el día de hoy se expuso también cómo se comportó parte de la prensa en el caso Gutiérrez de la Torre, donde en lugar de dar difusión a esa investigación tan contundente, pues se trató de limpiar la imagen de este tipo de personajes. Todo esto me hace recordar ese libro de El vendedor de silencios de Enrique Serna, un libro altamente recomendable, porque en los medios de comunicación en México, los vendedores de silencios, los productores de montajes
y los difusores de noticias a modo también son una realidad. Es en un acto de conciencia. Los medios también tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades siempre para con la sociedad. Pero el libre ejercicio de una prensa desinhibida, eso es lo que abona a la democracia, la libre expresión, que se haga una realidad, Carmen, Fabricio. Pues ahí está un tema central. Fabricio, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que habría que hacer una diferencia entre los promotores de este desplegado y los que firmaron el desplegado. Los promotores, bueno, eso se supo, digamos, en Twitter 2 días antes. José Zavala Álvarez, un investigador del Colegio de la Frontera Norte, lo dijo en Twitter, dijo, bueno, me llegó esta carta que no voy a firmar, pero no sé por qué Héctor Aguilar Camín tiene mis datos y está usando él dice en su Twitter, está usando la base de CONACYT, de los correos de CONACYT para los investigadores del país. Esa es a lo que me refiero con promotores. Y tomando en cuenta esto, hay que decir que a mí me parece que el presidente de la República está en su derecho de replicar mentiras que se publican en la prensa, que se dicen en la televisión, y yo no veo actos de censura en el gobierno de López Obrador. Ha habido, digamos, incluso de parte de Televisión Azteca, por ejemplo, cuando Alatorre, este conductor, se pone en contra de las medidas de la Secretaría de Salud y dice que no le hagan caso a López-Gatell. Bueno, incluso en ese caso no hubo sanciones, no hay ninguna demostración, digamos, de esto que se llama censura, que es sacar a los periodistas del aire o de los medios o encarcelarlos. No hay, ninguna censura, simplemente el presidente está ejerciendo un derecho que está consagrado también en el 6º constitucional, que es replicar a lo que le parece una mentira, una media verdad de parte de los medios. Y creo que lo que está en el fondo es aquí una idea que está todo mezclado en este desplegado, ¿no? Una idea de que la libertad de expresión es la obligación del otro de que te dé la razón. Hay otra idea, digamos, ahí confundida, que es el asunto de las publicaciones independientes que están siendo acosadas, según ellos, por cuestiones administrativas. Se refiere, por supuesto, a lo que le pasó a la revista Nexos por falsificar un pago del Infonavit y cuyo caso, digamos, va a pasar todavía a un tribunal administrativo, no es todavía una sanción en firme, y por supuesto se refiere a, digamos, los balconeos que ha hecho el presidente el dineral que le pagaban a las revistas independientes desde el Estado mexicano. Ese dineral que no es una obligación del Estado mexicano dar, uno puede poner una revista y el Estado no tiene ninguna obligación de darte recursos fiscales para sostenerla y mucho menos la distribución, como fue el caso de estas dos revistas. A mí me parece que lo que está en el fondo es una idea de que los grupos de intelectuales, lo que se ha llamado el Olimpo de los intelectuales, que son estas dos revistas, Letras Libres y Nexos, tienen un derecho a que les compren publicidad o que les encarguen estudios como aquellos que Aguilar Camín le reclamaba de la partida secreta a Carlos Salinas de Gortari, un caso muy conocido de los cheques que se le daban por trabajos no entregados. Yo simplemente me recordó, digamos, dos anécdotas este desplegado. Una es en 1985, el escritor Juan Villoro, en una mesa de presentación de un libro, dice que, bueno, Biografías del Poder de Enrique Krause va a ser financiado por la Secretaría de Agricultura, que en ese entonces dirigía Pesqueira Olea,
y eso motiva que por la tarde un motociclista le entregue una carta de Enrique Krause a Juan Villoro amenazándolo con una demanda de difamación. Y la otra historia es mía, es en el 98, a finales, yo doy una declaración para la revista Proceso donde digo cuál fue el origen, digamos, de un libro que publicó la editorial de Aguilar Camín, que utilizó expedientes de una delación policíaca para atacar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo digo, y soy demandado por el despacho de Gómez Montt, cuando ustedes saben, cuando el delito de difamación era penal. Entonces ahí tienes esos dos casos. Casualmente Villoro y yo en los dos casos teníamos 29 años de edad y por supuesto estábamos muy asustados. Así que no me parece, digamos, honesto que estos dos personajes, Krause y Aguilar Camín, digan censura cuando ellos han sido también partícipes de este tipo de prácticas para censurar voces que son disidentes de sus prácticas. Y finalmente yo no le llamaría a estos promotores intelectuales, les llamaría contratistas del Estado mexicano. Pues ahí está la reacción del presidente. Hace ratito estaba aquí viendo los reportes de prensa y bueno, tenemos un fragmento de lo que el presidente está diciendo esta mañana en relación precisamente al tema. Ana Lilia, Fabricio, ya que estamos en el asunto, si les parece, vamos a ver qué dice López Obrador. Todo este grupo pues siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos. Sí, cuando deberían de ofrecer disculpas. Porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno. Ya lo dije y lo repito, a Letras Libres de Krause le compraban prácticamente toda la edición, la compraba el gobierno. La revista Nexos también, mes con mes, 7,000 ejemplares les compraba el gobierno. Yo entiendo 5 sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, pues los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie. Van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además que mantenían una política de control absoluto a los medios de información.
control absoluto, honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada, con honrosas excepciones. Entonces, no vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas. Qué bueno que hay debate. Yo no voy a pedirle a los intelectuales, escritores que simpatizan con nosotros, que están a favor de la transformación, que hagan un desplegado, porque eso no. Este es un corporativo. Este es un agrupamiento conservador, y es entendible que actúen de esta manera. Pero a ver dónde está, es que eso no lo. Aquí está. Fíjense esto. Odio puede llegar al río. Yo no odio. Yo soy pacifista. Y no hay odio. Lo que hay es honestidad. Honestidad intelectual y honestidad en lo económico. Se acaba la corrupción. Entonces, esa es mi respuesta. Respeto a todos y me gustaría que ellos. Bueno, pues esto fue lo que dijo hace un momento Ana Lilia. Fabricio, con esto cerramos la mesa, el presidente de la República. ¿Cómo ves las cosas? Porque al final, bueno, pues va enconando el asunto, van planteándose las cosas que leímos de este desplegado que ya dimos cuenta de él y ahora de lo que dice el presidente y pues el análisis obligado, Ana Lilia. Pues sí, yo retomaría este concepto que plantea Fabricio, el contratismo en la información, los contratistas de la información, porque es sano también que así como está la necesidad de sanear la contratación pública, se incluya en esos criterios el eliminar los privilegios para los contratistas de la información. Si una compañía, si una empresa de información incumple la ley, pues se debe aplicar el mismo criterio. Que bien que se dé apertura al debate, pero tampoco se trata de que se conserven esos privilegios que sin duda tuvieron muchos comunicadores. No es sano ni que se conserven esos privilegios. No es lo mismo, no es la misma circunstancia de enfrentar acoso de todo tipo por ejercer el trabajo periodístico que buscar conservar a toda costa privilegios. Carmen, Fabricio. Fabricio, para cerrar, ¿qué dices? Sí, justo suscribo lo que dijo Ana Lilia, no es lo mismo, porque se incluye, digamos, una confusión al final con esto del río, entre que se están quedando sin estos privilegios discrecionales que tuvieron durante 5 sexenios y los asesinatos a periodistas. Ahí sí, híjoles, a mí me parece hasta ofensivo que lo insinúen al final estos contratistas del gobierno, porque me parece que desconocen completamente lo que ha pasado con los activistas, que además son periodistas, que ese es el 70% de los muertos según artículo 19, no son los que tienen privilegios, los que les compraban planas y planas de publicidad, a veces hasta planas que no salían de publicidad. No es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo que el presidente diga que no está de acuerdo con una nota de un periódico que
censure, ni mucho menos que esté llamando a la violencia contra los periodistas. Me parece un despropósito, como me parece también un despropósito de parte del desplegado de estos contratistas, el mezclar, digamos, el ambientalismo, el feminismo, con la sanción que le puso la autoridad a la falsificación de documentos oficiales. Esto del ambientalismo, no hay ningún nombre ahí en esa lista que pueda enarbolarse como un ambientalista o como una feminista, no hay. Y me quedo pensando en una paradoja, digamos, de todo esto, que es a estas revistas se les pagaba publicidad, se les distribuía con nuestros impuestos, se usaba al Fondo de Cultura Económica para distribuirlas y después se les compraban casi la edición completa para mantenerse. Y entonces, de alguna manera, eso era ejercer la censura, porque entonces quedaban en manos del mismo gobierno que pagaba esas revistas, quedaban en manos los ejemplares de las revistas, y entonces, ¿quién las leía? Pues ahí está el gran asunto, desde luego, de la revisión de lo que ha ocurrido en los últimos años en materia de medios de comunicación y poder en México. Así que bueno, pues de esto seguiremos hablando, por supuesto. Ana Lilia, Fabricio, a los dos, gracias por estar aquí esta mañana de viernes. Muy buen día para Gracias, todos. Carmen, buen día. Gracias. Buenos días. Buen día. Un abrazo a los dos y vamos a una pausa. Volvemos en la parte final.